Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo está? Amén. Muy bien. Ese es un estoy bien, me imagino, ¿cierto? Gracias damos al Señor por cada tiempo en su presencia, porque bueno es confiar en el Señor y estar delante de Él. No solamente aquí, sino que cada día de nuestras vidas. Hace algunos días atrás, hace como 2 semanas atrás, no me acuerdo si fue en un mensaje o en un devocional, pero el pastor, nuestro pastor y obispo, perdón, hizo un comentario y que quedó dando vuelta en mi cabeza y tenía que ver con las sombras. Y me hizo mucho ruido. No me acuerdo textual, pastor, para que no diga que estoy chamullando, pero dijo algo como que a veces tenemos miedo de las sombras, siendo que es algo que en realidad no está, es algo intangible. Y me puse a buscar de eso. Yo dije, las sombras, y quedó ahí en mi mente. Y yo dije, ya, ahí es, ahí es. Y me puse a buscar información sobre las sombras. Y encontré, bueno, que es algo a lo mejor bastante obvio para todos, que las sombras representan o se definen como la oscuridad, como la falta de luz. Se definen como aquello que no se puede ver o un lugar completamente oscuro. Y no sé si usted se ha dado cuenta de su sombra, que lo sigue a todas partes. Es algo que no nos podemos despegar, es inseparable, como dice nuestra pastora. No somos como Peter Pan, no sé si conoce ese relato infantil, que a veces se despegaba de su sombra, que en algún momento se le perdió, la tuvo que coser. Era mi historia favorita cuando chica. Y no es así, esa no es la realidad. Nuestras sombras, si lo vemos como algo específico, no se separan de nosotros. Y en la palabra del Señor habla bastante de las sombras. Y quiero que podamos estudiar un poquitito y analizar qué quiere decir la palabra de Dios con las sombras. Y vamos a ir en primer lugar al Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. De seguro usted lo ha escuchado muchas veces. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire, aquí hay dos cosas, y quiero que nos detengamos en la primera, en lo que le estaba mencionando recién, sobre las sombras. Y aquí se representa la sombra como algo negativo, como algo que no quisiéramos en realidad nosotros experimentar. No sé si le gustaría estar en este tipo de sombra. Y habla de valle de sombra. Un valle es una zona baja, una zona que está rodeada por montañas, por cerros. Hace unos días con mi esposo y mi hija nos dimos de deportista y fuimos a hacer trekking. 3 horas caminando, imagínate, allá en Paine. Y estábamos en un lugar, en un momento, yo decía, no sé dónde estamos. Estábamos rodeados de cerros. Y yo miraba y menos mal, estaba todo como muy, muy marcadito. Los árboles tenían unas winchitas que nos indicaban hacia dónde ir, porque yo decía, si esto no estuviera marcado, yo me pierdo, no tengo idea por dónde volver, por dónde regresar. Aparte que habían varios caminos, y aparte de lo cansado que va uno, pero estábamos entre medio de eso. Imagínense cuando aquí David habla del valle, no solamente es ese lugar que está rodeado de montañas, rodeado de algo incierto, donde es difícil encontrar una dirección, sino que dice valle de sombra. Imagínense la intensidad del miedo que puede provocar esta situación. Un valle de sombra, donde está oscuro. O sea, aparte de que veo pura montaña, más encima veo las montañas oscuras. Imagínense en ese panorama. Y
Y estas montañas oscuras, bueno, ahí sigue la definición, dice de muerte, peor aún, ¿cierto? Se va acrecentando y uno dice, ¿dónde estoy metido? O sea, ¿qué pasa? Y por algo David lo mencionó. David en este momento, o en muchos momentos quizá de su vida, se sintió así, incierto en un valle de sombra de muerte, un sitio encerrado, un sitio desfavorable que lo hacía sentir encerrado, sin una dirección. ¿Se ha sentido así alguna vez? Rodeado por obstáculos que uno dice, ¿para dónde voy, Señor? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy parado? No puedo ver hacia dónde tengo que caminar. Y la vida del ser humano es así, se enfrenta a estos valles que muchas veces son de sombra. Y en el Salmo 102, 11, sigue hablando de las sombras también. Y dice, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. También aquí se da una connotación negativa, triste. La sombra como aquel lugar donde no queremos estar, donde se refleja la angustia, donde se refleja la incertidumbre, donde se refleja el dolor, la tristeza, la amargura. Ese momento que uno dice, no, mejor llego hasta aquí. No sé si le ha pasado, pero hay momentos donde el ser humano puede decir, ¿por qué, Señor? No quiero más, no puedo más. Y aquí dice, mis días son como sombra que se va, como algo que no tiene sentido, como algo oscuro. Imagínese una persona que llega a sentir eso de su vida. Hay gente que vive estos momentos de crisis o de angustia, de pánico o depresión, o momentos simplemente de mucha congoja, de mucha tristeza, donde se sienten envueltos en eso. Aquellos que han experimentado alguna de las situaciones o que hemos experimentado alguna de las situaciones que le acabo de mencionar, uno sabe que es angustiante, uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tiempo atrás, y bueno, le abro mi corazón, pasé por situaciones así. Y hubo un momento, yo le decía a la pastora, habían veces que yo estaba cantando y sentía como que me sentía desesperada. Y no era porque estaba con la presencia del Señor completa. Yo decía, sentía que me iba a desmayar, tiritaba entera. Y a veces un día también antes de predicar, yo decía, estaba allá y mi amiga y hermana Andrea me fue a ver, me decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, no puedo. Y era una desesperación tremenda. Y cuando hacía el mensaje, yo me acordaba de este momento, que gracias al Señor ya no ha pasado. Y yo decía, eso uno siente, ese valle de sombra, o sea, hay algo que uno lo rodea y que uno no entiende por qué, y es una angustia tremenda, y uno dice, estoy solo, o sea, estoy vacío, pero no es así, no es así. Y aquí David dice, yo lo viví esos días donde yo sentía que mi vida se iba a acabar, donde sentía que mi vida a lo mejor era toda oscura, donde sentía que mi vida no tenía sentido, que no iba para ningún lado. David lo sentía, como cualquiera de nosotros lo pudo haber sentido en un momento. Y más adelante, o más atrás en realidad, en el libro de Job, capítulo 16, versículo 16, dice, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Mire cómo esas sombras que a veces nos envuelven, esa angustia que nos envuelve, se refleja también en nuestro rostro. Yo creo que nosotros nos podemos dar cuenta cuando una persona, sobre todo aquellas personas que conocemos, están mal, porque se nota. Incluso a veces si ha dormido mal, tiene ojeras, algo súper físico y visible,
pero también el semblante de uno decae. Se nota, ya no anda con la chispeza, no anda con la alegría de siempre, sino que hay algo que pasa. Y aquí David lo reconoce, o sea, Job lo reconoce, dice, mis párpados están entenebrecidos. Físicamente en mí se está notando esta angustia. Se nota que hay algo desolado en mí. Una persona triste, una persona angustiada, se viste con colores, ¿de qué manera? ¿Anda con naranjo fluorescente? No. Incluso de ahí viene esto de luto, ¿cierto? Que la gente cuando está de luto se viste con colores oscuros para quizás no llamar la atención de una manera distinta. ¿Por qué? Porque por lo general la oscuridad representa lo que es la tristeza, lo que es la angustia. Pero nosotros no queremos eso, aunque a pesar de lo vamos a experimentar o lo vamos a vivir. En Job 17:7 dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Mire, ya no es algo solamente físico, no es algo físico esa situación de tristeza. No solamente en mis párpados, en mi semblante o en mi vestimenta se puede notar, sino que también en mis pensamientos. Cuando tenemos nuestros pensamientos oscurecidos, y no es solamente pensar algo malo, sino que también cuando pensamos en torno a la tristeza, en torno a la angustia, en torno a que esto va a salir mal, en torno a la anticipación de una desgracia, porque el ser humano es re bueno, somos buenos para decir, no sé si me vaya bien, pero lo voy a hacer por si acaso. Nos anticipamos a que nos vaya mal. Entonces, esos son pensamientos que son como sombra, pensamientos oscurecidos, que no nos traen nada bueno, porque ¿en qué debemos pensar según dice la palabra del Señor? En lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre, aquello que es digno de alabanza, imagínense. Y a veces nos permitimos estos pensamientos oscuros, estos pensamientos tristes, estos pensamientos que, oh, pobre de mí, pobrecito o pobrecita, estoy mal, no, yo y mi enfermedad. El otro día escuchaba a una niña que hablaba, no sé si fue en la micro, y hablaba todo el rato y le decía a otra niña, es que mi ansiedad me hace hacer esto, mi ansiedad me hace esto otro. Y yo decía, ¿cómo le pone nombre? Yo decía, uno que, no sé, que ha tenido algún tipo de situación emocional, uno trata de ni siquiera nombrarlo de alguna forma para no hacer lo suyo. Dice, no, aquello que pasó y que ya no está. Pero la niña hablaba todo, era una joven, yo creo que más joven que yo, eso sí. Pero la chiquilla hablaba todo el rato, mi ansiedad me hace, no sé, tomar ciertas decisiones. Y pensamientos oscuros que llenamos la mente. Y a veces como cristianos también, lamentablemente lo hacemos, esos pensamientos de derrota, esos pensamientos conformistas, también nos hacen tener una mente de sombra. Job 10, 20 al 22. Dice, ¿no son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Aquí habla Job, y a lo mejor habla un territorio, pero sí hay territorios que son oscuros. Sí hay territorios o lugares donde nosotros incluso no quisiéramos estar. Territorios espirituales donde no quisiéramos estar. Hay lugares donde transitamos, y yo creo que a todos nos ha pasado que entramos a un lugar
y nuestro corazón así como que nos dice, no, aquí no es. ¿Les ha pasado algo así? Y uno tiene ese aviso porque el Espíritu de Dios nos dice, no, no tienes que estar acá. ¿Qué haces aquí? Ándate para la casa. Y eso es porque tal vez estamos transitando un lugar de sombra. O quizás son esos momentos de la vida que tenemos que vivir y enfrentar. Son como territorios, son como estos valles, son como estas circunstancias que traen a nosotros angustia y muchas veces también soledad. Y quiero que veamos o que hagamos, para que no quedemos así como tan bajoneados, quiero ponerle un juego. Nuestra querida hermana Valentina lo va a poner ahí. Y usted me va a ir ayudando. No es muy difícil por si acaso, ¿ya? No es difícil. Y tenemos que indicar a qué sombra pertenece. ¿De qué animal es esa sombra? La jirafa. A ver, Valentina, hazle clic. Muy bien, muy bien. Seguimos. El siguiente. El elefante. Veamos. Excelente. El siguiente. El gorila. Muy bien, que están disciplinados, bien. Están atentos. El siguiente. La serpiente. Satanás, dijo por ahí. Siguiente. Cocodrilo. Muy bien. Y el último. Un avestruz. Excelente. Hermano, un aplauso para usted. Un aplauso. Se lo merece. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Era solo para rellenar, porque como voy a hablar poco. No, sí tiene que ver, tranquilo. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Las sombras tienen la medida de cada persona. Su sombra no es igual a la mía. Lo que usted tenga que enfrentar no es igual al del otro. La sombra que usted tenga que vivir. Por eso a veces decimos, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a este otro le pasa esto? Porque no tenemos las mismas sombras. Nuestras sombras son distintas y las podemos identificar. Y así como nosotros la identificamos, el Señor también lo sabe. ¿Sabe cuál es la sombra que tal vez nos va a tocar vivir? Que no va a ser igual a la de mi hermano, jamás. Puede que sean experiencias similares y cosas que nos podamos apoyar, pero nunca va a ser igual. Por eso no compare su sombra con la de otro, porque su sombra lo va a llevar a un aprendizaje que a usted le corresponde. Y aunque nos cueste sobrellevar esa sombra, ese periodo de sombra, lo vamos a poder enfrentar con la ayuda del Señor. Y ahora vamos a pasar a algo más positivo, así que ánimo. En la Biblia las sombras se mencionan de distintas maneras. Habla de las sombras como periodo de transición, como refugio bajo los árboles, como descanso para los trabajadores, como resguardo de las tormentas, como lo breve que es la vida. También se representa la sombra como momentos de incertidumbres, momentos de dolor y de angustia, y como decíamos delante en la definición, como ausencia de luz. Pero también, y esto es maravilloso, en la Biblia habla de la sombra de una manera distinta, como la protección de Dios. Y a veces solamente pensamos que la sombra es eso oscuro y eso malo, pero la Biblia también habla de la sombra como una protección que proviene del Señor. Y quiero que leamos Salmo 17:8. Salmo 17, versículo 8. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué hermoso es saber que la sombra del Señor es un escondite. Y las alas, ¿cómo son las alas? Son gigantes.
Son gigantes, yo me imagino unas alas inmensas y que no solamente en un lugar quieto, sino que más encima puede estar elevándose, puede estar sobre todo. Imagínense cómo son las alas del Señor, cómo es la sombra del Señor, cómo es esa protección del Señor. No es como nuestra sombra, que es limitada. La sombra del Señor es gigantesca, es grandiosa. Salmo 121, 5. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No podemos, como decíamos delante, arrancar de nuestra sombra. No podemos sacarla de nuestro lado. No podemos. Y la sombra del Señor es esa sombra que está pegada a nosotros. Es esa sombra que no se va. Aunque nosotros queramos correr rapidito, no se va a ir, no se va a ir. Incluso dice, a tu mano derecha. Cuando hablamos de mano derecha y presentamos a alguien, no sé, en las empresas, él es mi mano derecha. ¿Por qué? Porque es alguien próximo al jefe, porque es alguien que es de confianza, es alguien con quien se puede contar, alguien que le van a pedir algo y lo va a hacer al tiro. Por eso el Señor es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Es alguien, es esa protección constante, es esa protección que nosotros no debemos obviar, no debemos apartar, no debemos tomarla como última opción. Es esa protección instantánea, esa protección que jamás se va a ir. Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha, aquel que no nos va a fallar. Y David sabía muy bien esto también, así como él habló de la sombra de muerte, sabía la existencia de ambas sombras. Si vemos en los salmos, habla de la sombra como algo destructivo o algo de temor, pero también habla de la protección del Señor. Una sombra que representaba la destrucción, la aflicción, pero la sombra también, la sombra protectora, que es nuestro Dios. Salmo 36, 7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Mire qué hermoso, bajo la sombra de tus alas. Hay en el libro de Jonás, también hay una parte donde el Señor hace crecer, no me acuerdo qué planta era, pero para que le diera sombra a Jonás. Eso, calabacera, algo así, sí, calabaza. Para que le diera sombra. Entonces el Señor hace también que exista la sombra de todo, que el sol de luz y que haya momentos de sombra para darnos esa protección. E incluso a veces tenemos tanto calor y nos cobijamos debajo de un lugar. Y uno dice, gracias Señor, qué rico. Así como que por fin llegué a un lugar y nos trae descanso, nos trae alivios. Y eso mismo quiere provocar el Señor en nosotros. Quiere que nosotros encontremos en Él ese descanso, que encontremos en Él esa seguridad. Y el Salmo 91, 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo que muchas veces está en cuadritos en las casas. O hay lugares donde tienen la Biblia abierta en ese salmo. Y es un salmo poderoso que habla de la grandeza del Señor. Y también aquí habla de cómo nosotros podemos disfrutar de la sombra del Señor. No es solamente porque yo quiero tu sombra, Señor, y aquí estoy, sino que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Para poder contar con esa sombra protectora, debemos habitar en su presencia. Debemos estar cerca de Él. Si no estamos cerca de la luz, no hay sombra.
porque la luz y la sombra tienen mucha relación. Entonces, si no estamos cerca del Señor, no vamos a poder disfrutar de esa sombra protectora. Y esto que habla de la luz y de la sombra, veía unos videos que hablaban de esto y decían que efectivamente el objeto, mientras tape la luz, si el objeto tapa la luz o se acerca más a la luz queriendo taparla, la sombra es mucho más grande. Si habláramos de esta sombra que nos asusta quizás. Pero si nosotros dejamos que la luz ilumine más, esa sombra que puede traernos miedo o temor, se hace cada vez más pequeña. Incluso si la luz está sobre el objeto, no se nota la sombra. No se nota la sombra que puede darnos inseguridad. Nosotros en el Señor podemos estar confiados. Podemos seguir pensando y decir, Señor, yo sé que voy a tener que vivir momentos de sombra, pero quien es mi sombra protectora eres tú. Tú eres mi sombra protectora. Y esto es una invitación a lo que dice el Salmo 23:4. Vamos a volver al Salmo 23:4. Salmo 23:4 dice, y lo leemos de nuevo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y ahora le vamos a dar énfasis a la siguiente parte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mi hermano, mi hermana, esta es una invitación a que no tengamos temor de aquellas sombras que quizás no existen. Que no tengamos temor de aquellas sombras que tal vez sí existen, pero que incluso están hechas a nuestra medida, pero que el Señor está sobre ellas. Que tenemos una sombra más poderosa que la sombra protectora de nuestro Señor. Una sombra que está dispuesta a no despegarse de nuestro lado y que está dispuesta a cubrirnos en tiempos de necesidad, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de angustia. Esa sombra protectora de nuestro Señor estará a nuestro lado. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y podamos orar al Señor. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque si bien entendemos que en la vida del ser humano hay momentos que van a ocurrir y que van a ser